A este segundo día de sesiones. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador la invitación a moderar esta mesa y también felicitarles por la calidad del programa y la amplitud. En un año en el que se está hablando continuamente de transformación digital, la verdad que hacerlo en un entorno de tanto conocimiento pues es muy agradable. Sin más, voy a proceder a abrir la mesa redonda, que como saben versará sobre las distintas perspectivas en cuanto a opciones de financiación para la innovación y desde distintos ámbitos, tanto a nivel nacional, con distintas entidades financiadoras, y a nivel europeo. Para ello contamos con 4 ponentes de excepción. A mi izquierda tengo a Gonzalo Arévalo Nieto, es subdirector general de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales del Instituto de Salud Carlos III, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ingeniería de la Decisión, máster en Dirección y Gestión de la I+D aplicada a Ciencias de la Salud. Asumió la dirección de la Oficina de Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III entre 2013 y 2018 y fue también punto nacional de contacto para asuntos legales y financieros para FP7 y H2020 entre 2009 y 2019. A mi derecha tengo a María Fernández Rancaño, que es directora adjunta de los servicios públicos en la entidad pública empresarial Red.es, en la que desde el año 2006 se ha venido desempeñando distintos cargos de responsabilidad siempre relacionados con políticas públicas de fomento de la sociedad de la información y de la transformación digital. Es ingeniera informática por la Universidad Politécnica de Madrid y su trayectoria profesional en el ámbito privado incluye su paso por compañías tan importantes como Airbus o Indra. Contamos también con Pilar González Gotor, jefa de Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI. Es licenciada en Ciencias Físicas, en la especialidad Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente es diplomada en Ingeniería Nuclear por el CIEMAT. Desde el 2007 trabaja en CEDETI, donde ha ocupado otros cargos en programas tanto nacionales como internacionales y atesora amplia experiencia en sectores de energía y espacio, fruto de su actividad laboral en ámbito privado previa a su llegada al CEDETI. Por último, tenemos en conexión desde Bruselas a José Antonio Valverde Albacete, responsable de las redes de referencia europeas de enfermedades raras y complejas en la unidad B de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea y es especialista en medicina de emergencias y catástrofes y medicina de familia comunitaria. Si les parece, vamos a proceder a realizar cada una de las ponencias y dejaremos para el final un breve espacio de tiempo para las preguntas y el debate. Sin más, doy paso a Gonzalo. Gracias. El resto de ponentes, perdón, y el resto de asistentes que nos siguen de manera virtual, ¿no? Y poderos explicar un poco cómo desde la óptica del Carlos III, que somos uno de los agentes de... Sí nos oye. Vale, pues entonces continúo. Vale, disculpas por estos pequeños problemas técnicos que siempre los arranques son complicados. Bueno, como decía, desde el Carlos III, nos preocupa, pues, obviamente, el que ese conocimiento que se genera en el entorno del Sistema Nacional de Salud, en el cual somos uno de los principales financiadores de la actividad I+D, pues pueda trascender del ámbito académico, ¿no? Y pueda implementarse en forma de, como no puede ser de otra manera, de nuevos bienes y nuevos servicios hacia los ciudadanos, ¿no? Y que tengamos un mejor sistema de salud, pero también de transformación y de motor económico, ¿no? Y en este sentido, yo lo que les voy a explicar en estos 10 minutillos, voy a hablar un poco cómo desde el Carlos III promocionamos y fomentamos la I+D+D en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y voy a tocar un poco, porque creo que es un momento importante, las oportunidades europeas para la innovación en salud. ¿Vale? Sí, ahora parece que va. Bueno, por un lado, el Carlos III tenemos una serie de programas ya o acciones tradicionales dentro de la Acción Estratégica de Salud, que es nuestro buque insignia o la principal acción, que no la única, de financiación de la I+D+I en el Sistema Nacional de Salud, que es, por un lado, dentro del programa de generación de conocimiento, lo que es los proyectos de desarrollo tecnológico, ¿vale? Donde lo que ayudamos son a que los grupos de investigación del Sistema Nacional de Salud puedan colaborar con empresas, ¿vale? Y luego también tenemos dentro del programa de promoción de talento y su empleabilidad, los contratos IPFIS, que los llamamos y que sirven para hacer doctorados entre los institutos de investigación sanitaria, que iré un poquito sobre ellos
y las empresas, ¿no? Lo que llamaríamos doctorados industriales. Esto forma parte de nuestra acción tradicional, ¿vale? Pero nosotros lo que queremos es que, más allá de estas acciones que lanzamos, es que a través de lo que un poco podemos entender de corporación ISCI o todo nuestro ámbito de actuación como propiciadores de la financiación, perdón, de la actividad de I+D+I, podamos llegar más allá. ¿Y cómo tratamos de trasladar todo esto? Pues por un lado somos la entidad que llevamos la acreditación de los institutos de investigación biomédica. En la actualidad 32, ¿vale? Estos 32 institutos, para conseguir esta acreditación, tienen que tener unos estándares, ¿no? Y formarían parte de esta tela de araña como uno de los ejes fundamentales, ¿no? Y posteriormente, luego nosotros lo que hacemos es financiar actividades en red, bien de generación de conocimiento, bien en forma de plataformas tecnológicas, ¿no? Que sirven para que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud podamos ser esos generadores de conocimiento, pero también esos trasladadores, ¿vale? A través de los institutos de investigación clínicos, acreditados o no acreditados, hacia la sociedad, bien en forma de bienes y servicios para los ciudadanos, que además las empresas o la industria puede explotar. Entonces tenemos esos ejes que son los institutos de investigación y luego, como digo, estas acciones en red. Tenemos por un lado lo que son las redes temáticas, antiguamente las llamamos RETICs, ahora van a pasar a llamarse RICORS, que justo estamos cambiando y que son áreas del conocimiento en los cuales lo que intentamos es que grupos de investigación en los mismos ámbitos puedan trabajar de manera colaborativa a lo largo de todo el territorio español, ¿no? Entonces, de esta manera, además la admisión en estos grupos de investigación son mediante procedimientos competitivos, como no puede ser de otra manera, porque hablamos de subvenciones. Esto es una de las formas de la cual conseguimos tejer parte de esa tela de araña. Otra forma son el programa CIBER, ¿no? Mediante el cual a través de 11, ahora justo andamos también en reconversión, 12 áreas temáticas, a través de una institución que es un consorcio con personalidad jurídica propia, de nuevo volvemos a poner a trabajar de manera coordinada en diferentes ámbitos de la salud, ¿vale? O de la enfermedad, como lo queramos ver, a grupos de investigación, con la singularidad de que el programa CIBER, participar del programa CIBER supone formar parte de una estructura jurídica con personalidad, con personalidad jurídica propia que permite poder llevar actuaciones de manera, yo diría que con mayor liderazgo, pero siempre pivotando, como no puede ser de otra manera, a través de los motores de la generación de ese conocimiento, que son los institutos de investigación o los centros clínicos donde se desarrolla la actividad investigadora. Además de esto, también trabajando en red, y hemos cambiado en el año 2020, es el programa de plataformas tecnológicas, que no es más que otra cosa que servicios que de manera singular para un solo centro son complicados de dar, servicios de investigación, para darlos de manera agregada. Tenemos la plataforma de biobancos y biomodelos, que están, bueno, las tres plataformas se actualizaron en 2020 y están ahora arrancando los nuevos programas, la plataforma de ensayos clínicos y la plataforma de innovación, que es obviamente la que me voy a detener un poquito más. Y luego tenemos como buque estrella o como driver de la actuación o de la priorización que se está haciendo desde el Carlos III, el programa IMPACT, ¿vale? En el ámbito de medicina personalizada, donde de nuevo, a través de tres grandes pilares, en medicina genómica, en medicina preventiva y en ciencia de datos, tratamos de dar servicio de manera integrada a toda la comunidad y a todo el Sistema Nacional de Salud. Por eso la imagen de la tela de araña. Esta es la diapositiva, para tranquilidad de la moderadora, en la cual me voy a detener más. Por las demás pasaré muy deprisa, ¿vale? Como decía, esto ya lo he referido, el concepto de que los institutos de investigación sanitarias al final son los generadores de ese conocimiento y los motores
desde donde puede salir esa transferencia. Y en ese sentido, estas son las plataformas que he contado, quería hablar un poquito de ITEMAS, ¿no? ITEMAS es justo la plataforma que desde Carlos III se lanzó ya en el 2010 para desarrollar la innovación y que ha tenido un efecto muy importante. Yo creo que hay que felicitar a todos los que han participado en el desarrollo hasta la fecha, que ha sido crear unidades de innovación en todos los hospitales. Un poco, si queremos llamarlo, como las OTRIs de los hospitales o de la actividad de I+D de los hospitales. Bueno, pero aquí se ha dado un giro, ¿no? Y el nuevo ITEMAS, ¿vale?, que se aprobó a finales del 2020 y está empezando a andar, lo que trata es ya de promover la prestación de servicios a través de un número limitado de nodos, ¿vale?, pero que van a dar servicios para todo el Sistema Nacional de Salud. Es decir, ya no son servicios de... Ya vamos más allá de tener un nodo específico de innovación en cada hospital, no. Ahora, algunos de ellos van a trabajar para todo el sistema, ¿no? Y les incluyo los detalles porque puede ser también un buen punto de enlace para las potenciales colaboraciones. El programa Impact ya lo he referido y quería hablar un poquito de las oportunidades europeas, que era la otra parte. Tenemos por un lado la financiación, dentro de la financiación europea, el marco financiero comunitario habitual, que tocaba justo su nuevo ciclo presupuestario 2021-2027, donde la Comisión Europea ha sido continuista en su financiación, pero ya somos más que conscientes todos del paquete de la Unión Europea del Next Generation, donde se incluye, además de del billón de euros, billón nacional, mil billones en ámbito anglosajón, tenemos otros 750.000 millones de euros que se tienen que ejecutar en los primeros 4 años del programa. Y encontramos que tiene un incremento muy importante, y lo hablábamos justo antes de la mesa, ¿no?, en el diálogo entre nosotros, si vamos a tener capacidad para absorber todos estos paquetes o toda esta financiación que se nos viene, porque tenemos políticas de I+D con el programa Horizonte Europa, que se ve, entre comillas, dopado en parte, específicamente en salud con el Next Generation, donde tenemos políticas de salud, y aquí José Antonio Valverde nos va a hablar del programa EU for Health, con lo cual diré poco, y donde también en la agenda digital tenemos el programa europeo Digital Europe, ¿vale? Entonces, vienen tiempos muy interesantes, ya estamos asistiendo a la adopción de los diferentes grandes programas comunitarios, y si nos fuéramos concretamente a las oportunidades, y esto es un resumen hecho un poco por encima de lo que podríamos tener en este triángulo de oportunidades europeas, Horizonte Europa, EU for Health y Digital Europe, nos encontramos que para investigación I+D+I en salud podemos tener cerca de 2.000 millones que se van a licitar para toda Europa en este año, en el año 2021, con convocatorias que ya están abiertas. Tenemos el programa EU for Health, donde José Antonio nos hablará de él, que es un nuevo programa que cambia completamente el concepto anterior, que multiplica por 12 su financiación, y no digo nada más, ¿vale? Pero que solamente para este año vamos a tener 316 millones de euros en convocatorias. Y luego tenemos un programa que va a empezar a tocar ámbitos de salud, que es el programa Digital Europe. Todo esto pueden sumar alrededor de 2.350 millones de euros, que si fuéramos capaces de retornar al 10%, hablaríamos de inyectar en nuestro sistema en un solo año 235 millones, y además esta es financiación que siempre tiene un carácter de apalancamiento, ¿no?, porque es para actividades de investigación o de innovación o de implementación de las mismas, ¿vale? Horizonte Europa, las características principales, que es en el único que me voy a detener, en el Horizonte 2020 acabó en el 2020, y contó con un presupuesto de 80.000 millones, y el presupuesto que tenemos para Horizonte Europa es de 95.500, donde hay una parte que va específicamente, no los 5.400 millones van específicamente a salud, pero una parte de ellos viene, como decía, entre comillas, dopado por el programa Next Generation, lo que supone que vamos a tener más financiación en los primeros años por las condiciones de los fondos de Next Generation, ¿vale? Generalmente es un programa de gestión directa y de participación competitiva, y donde España está participando muy bien en términos generales y también en salud, donde íbamos un poquito a la cola, y en los últimos años nos hemos
situado bien. Estamos retornando cerca del 10% de los fondos europeos y coordinando el 15%, lo cual quiere decir que somos, bueno, de los países con capacidades. Aquí hay que decir que además que la situación del Reino Unido, ¿no?, con la negociación del Brexit, pues sigue abriendo una brecha de oportunidad para aumentar ese liderazgo. No voy a detenerme en esto porque lo van a tener a su disposición, que son cómo se distribuye la financiación. Y dentro de las grandes novedades del programa que nos afectan en salud, hay 5 misiones. Una de ellas es la misión de cáncer, que va a ir en paralelo con la estrategia europea para el cáncer, que se financiará desde el programa EU for Health, y que también el programa Horizonte Europa va a impulsar más aún el que los países, las agencias financiadoras, nos pongamos de acuerdo para financiar programas conjuntos. Y en el caso de salud tenemos un programa que se llama Transformación de los Sistemas de Salud y Digitalización, con lo cual igual aquí algo tenemos también que decir. Unas conclusiones: la I+D en el Sistema Nacional de Salud y en particular en el ámbito de los institutos de investigación sanitaria tiene una enorme capacidad de generar conocimiento. Nosotros estamos adaptando los instrumentos en red para tratar de conseguir ese liderazgo, ¿no?, y poder al final tener mejores capacidades tractoras. Desde el Carlos III tenemos esta apuesta en medicina personalizada desde la ciencia y la tecnología con el programa IMPACT, que se tiene que ver complementado con una serie de acciones en este año y donde a nadie se le oculta que todo lo que tiene que ver con tecnologías de secuenciación o todo lo que tiene que ver con datos será muy importante. Y que por el ámbito europeo tenemos un presupuesto creciente con estos 3 nuevos programas, más la financiación que nos vienen por el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y por mi lado, nada más. Muchas gracias. Perdón porque igual me he ido unos minutillos y quedo luego a la disposición de las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Te has ajustado perfectamente. Damos paso ahora a María Fernández Rancaño. Gracias, María. Buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí. Primero agradecer a las 6 la organización de este InfoSalud y que haya contado con Red.es para estar aquí igual que en años pasados. También quisiera disculpar a Francisco Javier García Vieira, que es la persona que tenía que estar aquí con vosotros hoy por parte de Red.es, pero un problema de última hora le ha impedido asistir. Bueno, yo voy a empezar, no voy a detenerme mucho en quiénes somos Red.es, porque creo que muchos de vosotros nos conocéis, pero para aquellos que todavía no hayan tenido relación con nosotros o no hayan oído hablar de nosotros, nosotros somos una entidad pública empresarial que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Somos una entidad que llevamos trabajando desde hace muchos años en todos los proyectos de transformación digital de nuestro país, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, es decir, con administraciones públicas o también con pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos financiamos? ¿Qué tipo de proyectos hacemos? Nuestra financiación proviene de presupuestos públicos, pero realmente el tipo de proyectos que hacemos más de innovación o de transformación digital con ese tipo de fondos es reducido. Nosotros financiamos nuestros proyectos fundamentalmente con fondos europeos de desarrollo regional, con los fondos FEDER tradicionales. Y dentro de esos fondos FEDER nosotros utilizamos fondos no de I+D+I, sino fondos para la implantación de sistemas. Es decir, nosotros no hacemos de forma habitual, aunque ahora os comentaré alguna excepción, no hacemos de forma habitual proyectos que se queden en pilotos, proyectos de pruebas de concepto, sino que intentamos hacer proyectos que provoquen una transformación en el sector al cual nos estamos dirigiendo, bien sea la educación, bien sea el ámbito de la justicia, bien sea en las pymes. ¿Cómo hacemos estos proyectos? Bueno, pues dentro de las prioridades temáticas que tenemos asignadas, que pueden ser en diferentes ámbitos, educación, sanidad, justicia, me estoy refiriendo siempre a servicios públicos, pues definimos unas líneas de actuación que vienen muy marcadas también por las prioridades temáticas que emanan del propio programa operativo FEDER. Por ejemplo, en sanidad
y en el periodo concreto en el cual nosotros nos encontramos, 2014-2020, hemos definido un programa al inicio del periodo en el cual nos marcamos 3 finalidades. Apoyar proyectos de introducción de analítica avanzada en la explotación de toda la información del sistema sanitario público, aplicar canales digitales a la gestión de las patologías crónicas y, por último, aunque no sea en el ámbito sanitario, pero sí la transformación de los servicios sociales, la transformación digital de los servicios sociales, que siempre han sido el pariente pobre en transformación digital, para poder garantizar una continuidad asistencial. Con esas prioridades, nosotros lo que hacemos luego es llegar a acuerdos de colaboración con las administraciones competentes en la materia. En este caso, en el ámbito de salud, pues con el Ministerio y las comunidades autónomas. Y desarrollamos conjuntamente con ellos proyectos a través de procesos de compra pública. Es decir, nosotros publicamos concursos, los adjudicamos y luego los ejecutamos, con la colaboración siempre de la administración competente. En este periodo de programación hemos hecho una excepción en la parte de servicios públicos y hemos abordado algún proyecto de I+D+I. No específicamente en el sector salud, pero lo traigo aquí porque es un ejemplo de cómo con fondos que no están destinados específicamente a sanidad se pueden hacer proyectos en sanidad. Y me estoy refiriendo a los proyectos piloto 5G. Bueno, todos vosotros sabéis lo que es la tecnología 5G, el despliegue comercial que se está haciendo y las posibilidades que tiene para transformar digitalmente ciertas actividades en el ámbito industrial, en el ámbito de los servicios, en todos los ámbitos. Dentro del Plan Nacional 5G se sacó una convocatoria para desarrollar proyectos piloto con casos de uso en determinados sectores verticales, agricultura, industria, sanidad, educación, que demostrasen las posibilidades de la tecnología 5G para abordar problemas que ahora mismo no estaban bien resueltos. Y nosotros siempre pensamos que íbamos a tener un montón de solicitudes pues, en el ámbito de la industria, a lo mejor en el ámbito de la agricultura, pero sobre todo enfocadas a la industria y a los contenidos. Pero, para nuestra sorpresa, también ha habido bastantes propuestas en el ámbito de la salud y luego os comentaré alguna de ellas. Y, insisto, es una convocatoria que no está específicamente dirigida al sector sanitario, al sector salud, pero que de la mano de otras tecnologías habilitadoras se puede coger financiación para hacer proyectos en el sector salud. Bueno, volviendo a nuestra forma tradicional de trabajar y para que veáis los proyectos o el tipo de proyectos que solemos llevar a cabo con los servicios de salud, os traigo aquí 2 ejemplos. Como decía antes, no son proyectos de I+D+I, sino son proyectos de implantación de sistemas, pero que tienen un potencial de innovación en la forma de trabajar de los servicios de salud o en la forma de abordar ciertos problemas. El primero de ellos es la implantación de un sistema en el Servicio Andaluz de Salud, con el cual tenemos un convenio de colaboración para el seguimiento proactivo de pacientes crónicos. Esto me diréis, bueno, pero si esto ya hemos hecho bastantes, ¿no? En todos los servicios de salud y a lo largo de todos los años hemos hecho bastantes proyectos piloto. Este no es un proyecto piloto. Esperamos que no sea un proyecto piloto, tanto desde el Servicio de Salud, que está muy implicado y desde luego hemos estado trabajando codo con ellos para definirlo. Esto es una solución completamente integral, una solución corporativa que el proyecto comprende evidentemente la adquisición y el desarrollo de ese sistema de seguimiento, la solución tecnológica que dé soporte pues, a la creación de los circuitos asistenciales, a la implicación de todos los niveles asistenciales, a los programas de seguimiento de pacientes crónicos, pero tiene que estar completamente integrada con los sistemas del Servicio Andaluz de Salud, porque si no, no funcionará, se quedará en un piloto. Tiene que estar integrada con los canales por los cuales los ciudadanos y los pacientes se relacionan con el sistema, con el Servicio Andaluz de Salud, y tiene que estar integrada evidentemente con todo lo que son los profesionales. El proyecto, que esperamos que se publique la licitación pues, en las próximas semanas, en la próxima semana o la siguiente, es una solución integral en este sentido, pero también es una solución integral en el sentido de que no es la implantación de la solución y luego nos vamos y ya se usará,
sino que está previsto que ya cuando nosotros estamos implantando se vayan enrolando pacientes en el sistema. El sistema tiene una vocación global para cualquier patología, porque es un gestor de procesos asistenciales, pero nos vamos a enfocar en esta primera fase en los pacientes en las patologías de POC e insuficiencia cardiorrespiratoria, que aproximadamente son unos 125.000 en Andalucía. De esos 25.000 tenemos un programa de telecuidados con teleasistencia y un subconjunto de esos, unos 3.500 pacientes aproximadamente, que son los que sufren más recaídas y más ingresos en el hospital, entrarían en el programa de telemonitorización ya con dispositivos biomédicos que realizan medidas y que las envían. Por lo tanto, el proyecto es integral. El proyecto, cuando nosotros lo finalicemos, desde el punto de Red.es, lo que hagamos nosotros, se cederá el contrato al Servicio Andaluz de Salud, que seguirá con la prestación de los servicios de telemonitorización, mantenimiento y ajustes del sistema. Y luego otro proyecto también con el Servicio Andaluz de Salud, que es con el que firmamos el convenio al principio del periodo, es la implantación de una solución corporativa para analítica avanzada en el Servicio Andaluz de Salud. Este, a lo mejor algunos de vosotros ya lo conocéis, porque este es un proyecto que está a punto de adjudicarse. En el perfil del contratante de Red.es, bueno, pues está toda la información de la licitación, incluso la valoración. Ya hemos hecho la valoración de las propuestas, hemos recibido 13 propuestas. No se ha adjudicado todavía porque estamos en un proceso de resolución de baja temeraria, pero yo creo que en las próximas semanas también podemos adjudicarlo. Y al igual que el otro proyecto, es un proyecto integral que comprende la adquisición de la plataforma de Big Data, tanto la infraestructura software como la infraestructura hardware, la instalación y la configuración de toda la plataforma y la conexión con todas las fuentes de datos y todos los sistemas del SaaS, y el desarrollo de una serie de casos de uso que ya están predefinidos, porque los hemos definido con el Servicio Andaluz de Salud durante todos estos meses. Al igual que el proyecto anterior, esto es un proyecto que tiene una vocación pues, corporativa y de quedarse, de que luego se desarrolle sobre esta plataforma diferentes casos de uso. Y por eso vamos a prestar especial atención a definir los marcos de trabajo, los marcos de gobernanza del dato y todo lo que tiene que ver con la protección de datos, la privacidad y la seguridad. Para que os hagáis una idea, los casos de uso son 13 casos de uso, los que hemos definido, y como veis, pues están tanto desde el punto de vista más asistencial o más clínico, o bien también tenemos casos de uso más dirigidos a la gestión o incluso a la opinión que los ciudadanos tienen del servicio que se está prestando. Como os decía, lo vamos a adjudicar en las próximas semanas. Y yo espero que en otros eventos de las 6 pues tengamos ocasión de contaros junto con el Servicio Andaluz de Salud cómo ha ido evolucionando el proyecto y qué resultados da, ¿no? Este proyecto también, todos los algoritmos que se desarrollen, evidentemente se van a poner a disposición de cualquier otro servicio de salud que quiera utilizarlos con sus propios datos, más allá de que tengan que hacer algún tipo de adaptaciones. Y ya por último, os quería dar simplemente una breve pincelada de esos proyectos que son más de innovación, que no es nuestra forma natural de trabajar y que han salido de una convocatoria que no estaba dirigida específicamente al sector sanitario, que son los pilotos 5G. Entonces ahí tenemos, pues, como podéis ver, el primer caso de uso que surgió en la primera convocatoria, que es un robot para diagnóstico oftalmológico remoto. Se está desarrollando en Galicia, con Telefónica, Nokia y una clínica oftalmológica, y la verdad es que el proyecto ha ido muy bien. Se basa en las capacidades del 5G para transmisión de imágenes de alta resolución y procesamiento en el Edge con algoritmos de inteligencia artificial, e incluso la evolución del prototipo ha ido muy bien, y yo espero que esto derive en un sistema comercial. Tenemos también casos de uso en el ámbito de las emergencias, el último, que es no sustituir, pero complementar las unidades de emergencias basadas en ambulancias con drones.
sobre todo para las paradas cardiorrespiratorias, puesto que los drones son capaces de, tardan la cuarta parte del tiempo en llegar a donde se ha producido el incidente que una ambulancia, y sobre todo en terrenos de orografía complicada eso es fundamental. Y eso actualmente con la tecnología que tenemos no es posible, porque los drones hay que volarlos con línea de vista. Solamente si tienes una tecnología 5G con una latencia muy baja y una capacidad de enviar imágenes muy alta, puedes volar un dron remotamente y sin línea de vista. Tenemos también otros casos de uso en el ámbito de las emergencias, con técnicas de realidad aumentada y realidad virtual para que la ambulancia y los profesionales que están en la ambulancia se comuniquen con el hospital y puedan recibir y mandar información para realizar mejor la asistencia. Incluso se podría extrapolar a una persona que no fuese un profesional sanitario, pero que tuviese ahí una emergencia y que pudiese actuar. Tenemos también rehabilitación. Esto es un proyecto que estamos desarrollando con Roche y con el Hospital de la Princesa, aquí en Madrid, que parte de un proyecto anterior de rehabilitación para enfermos de esclerosis de Roche, pero que era una rehabilitación individual, y lo que permite el 5G es hacer una rehabilitación grupal con el monitor, entrando en diferentes salas virtuales y que los pacientes, digamos, se vean más motivados en esa rehabilitación que si no están haciendo en su casa solos, y es bastante menos... produce menos resultados. Disculpa, María. Estamos terminando. Bueno, pues los casos de uso los tenéis ahí, están en la página web también por si tenéis alguna información. Y ya por último, todos estos proyectos que he contado pertenecen al periodo actual. Nosotros no tenemos participación en los fondos Next Generation, por lo menos a día de hoy, desde Red.es, pero sí prevemos tener participación en los fondos de desarrollo regional habituales del periodo 21-27, cuyos pilares están ahí, y bueno, durante los próximos meses iremos definiendo nuestras prioridades de actuación en ese ámbito. Y nada más, muchísimas gracias a todos y estoy a vuestras preguntas. Muchas gracias, María. Vamos ahora con Pilar González. Hola, buenos días a todos. Madre mía, qué raro es esto. La mascarilla puesta, quitada. Primero, muchísimas gracias por invitarnos otra vez. Estoy encantadísima. Creo que estuve con vosotros en Logroño en el 2018. Me gustaría decir que reconozco caras, pero con la mascarilla es difícil, así que como mucho reconozco algo de ojos. Y nada, yo os voy a contar lo que hacemos en el CEDETI, específicamente en el ámbito de la informática para la salud. Como sabéis, a ver si soy capaz, porque yo con esto de los... Ahora. A ver, en el CEDETI lo que hacemos es I+D+I. Que así me gusta siempre no hablar nunca a la primera, porque así sé cómo contextualizar. Decía Red.es que ellos no se centran específicamente en salud. Evidentemente el Instituto de Salud Carlos III hace muchísimas cosas. Nosotros hacemos solo I+D+I. I+D+I fundamentalmente enfocada a empresas. Y hacemos toda la cadena de valor. Es decir, dentro del CEDETI tenemos desde asesoramiento, evaluación de nuestros proyectos, tenemos expertos tanto en TIC como en salud que evalúan los proyectos que entran, y tenemos, y en todos los demás sectores evidentemente, y tenemos también el seguimiento de los proyectos con nuestros propios técnicos, y tenemos todo el sistema también financiero y de evaluación financiera que acompaña evidentemente a todo esto, ¿no? Porque al final esto se trata de dinero. Y lo que hacemos es dar ayudas públicas. ¿Y qué fondos utilizamos para dar esas ayudas? Utilizamos varios tipos de fondos. Usamos FEDER, pero también evidentemente en nuestro caso el que se usa para I+D+I. Usamos FEMP, que no tiene nada que ver aquí, que son fondos europeos marítimos y de pesca. También usamos Next Generation EU, o sea, los fondos de recuperación y resiliencia, que si veis la transparencia ya no me cabían más logos. Alguna vez veréis que cambian, porque dependiendo del programa, pues usamos logos distintos. Esto es un poco así, pero ya no me cabían más en esta página, así que no están todos, pero veréis que van cambiando. Y luego además usamos, importante,
ayudas públicas, presupuestos generales del Estado y los presupuestos que obtenemos de la recuperación de aquellas ayudas. Damos unas ayudas que son en forma de subvención y otras, la mayoría, son en forma de una parte hay que devolver y otra parte es no se devuelve. De hecho, decimos tramo reembolsable y tramo no reembolsable. Entonces, para que os hagáis una idea, el último año publicado, 2019. En 2019, ¿qué presupuesto manejamos? Unos 2.000 millones de euros. De esos 2.000 millones de euros, 834 millones de euros es presupuesto fondos nacionales, ¿vale? Y eso es lo que gestionamos directamente en el CDT. Y luego lo otro son presupuestos o digamos el presupuesto que son fondos nacionales. Lo otro son los fondos de Horizonte 2020, como decía también antes Gonzalo, os ha contado, qué bien, porque yo no lo había traído, la parte de salud que está incorporada dentro de Horizonte, lo que será Horizonte Europa. En Horizonte 2020 o en Horizonte Europa ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la delegación o la representación del Pilar 2 y el Pilar 3. Es decir, el clúster de salud se gestiona desde el CDT. Lo que hacemos es intentar obtener los máximos fondos en toda la participación en este programa. También tenemos la delegación de la Agencia Espacial Europea y la participación española en grandes instalaciones científicas. Con respecto a esta transparencia, ¿por qué la pongo? Porque quiero que sepáis que las pymes es el principal participante en nuestras ayudas. Y además, de forma muy importante, las pymes en salud, las pymes en los temas de salud participan de una manera muy importante en nuestras ayudas. Y siempre me gusta poner esta transparencia para que las pymes sepan que no tienen grandes barreras para acceder a las ayudas de I+D+I, para acceder a las ayudas del CDT. Si vamos a las ayudas directas, beneficiarios. ¿Quiénes son beneficiarios de nuestras ayudas? Os lo decía al principio, empresas que tengan sede en España, no necesariamente el capital tiene que ser español, pero tienen que tener una sede en España donde se realiza la I+D+I. Y además de eso, desde relativamente hace poco tiempo, tenemos unas convocatorias específicas para redes de excelencia de centros tecnológicos, donde esa convocatoria está dirigida solamente a los centros tecnológicos que están en la lista de centros del Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Sobre qué? Pues en general tenemos instrumentos que son absolutamente neutrales en cuanto a sector o tecnología. Ha sido nuestro histórico. Desde recientemente empezamos a incorporar instrumentos donde somos prescriptivos en cuanto a lo que queremos ver en los proyectos que se presentan. ¿Cómo? Pues esta transparencia, ¿qué quiere decir? Tenemos muchos instrumentos. Tenemos instrumentos en todos los TRLs, es decir, desde cerca hasta lejos del mercado, y tenemos instrumentos desde pequeñas empresas hasta empresas grandes, desde empresas que empiezan hasta empresas que están absolutamente consolidadas. Tenemos instrumentos muy variados. ¿Qué va a pasar con esos instrumentos? Pues que va a depender la intensidad de ayuda de lo cerca o lejos que estemos del mercado. Así, los instrumentos que veis más arriba, que están más lejos del mercado, son normalmente en forma de subvención. Según vamos bajando y nos acercamos al mercado, evidentemente son instrumentos que hay que devolver una parte y que la parte de subvención va siendo más pequeña. Pero aún así, todos tienen una parte de subvención. Y los últimos, los que veis en la línea rosita, es interesante porque son ya instrumentos que sirven para inversión pura. Inversión o simplemente proyectos que no llegan a ser una I+D pura y son proyectos de lo que llamamos de innovación, muy cercanos al mercado. Si hablamos un poco del plan de recuperación, simplemente porque esto hay mucho ruido y no se puede dejar de hablar de él y porque además es interesante y tenemos que hacerlo. ¿Qué va a pasar este año? Ya ha contado también antes Gonzalo, que es un instrumento que va a servir durante hasta el 24, que hay que ejecutar año a año, esto es muy importante. Y lo que hacemos en el CDT es que se va a incrementar un 42% y yo añadiría aquí, y sin que se grave como mínimo, nuestro presupuesto a ejecutar este año. Y pasa a 1.504 millones de euros, no comparados con los 2.000, ¿vale? Comparados con los 834 de 2019.
porque eso es el presupuesto nuestro, no el que gestionamos de otros. ¿Y qué vamos a hacer con esos presupuestos del Fondo de Recuperación y Resiliencia? Lo que vamos a hacer es convocatorias. Convocatorias que lo que hacemos, por ejemplo, en la convocatoria Cervera que cerró en febrero, lo que hemos hecho es aumentar el presupuesto de la convocatoria en 15 millones de euros. Si vamos a Neotec, que Neotec es una convocatoria para startups de entre 3 meses desde que nacen, tiene que tener la vida de las startups tiene que tener entre 6 meses, siempre lo cambio, 6 meses y 3 años, como máximo en el momento de cierre de la convocatoria. Estas empresas Neotec es muy interesante, aquí lo que más se presenta es TIC y salud. Son el tipo de empresas que se presenta, hay de todo, ¿vale? Pero las que más se presentan son TIC y salud a esta convocatoria. Está absolutamente demostrado. Es una convocatoria recurrente todos los años en el CEDETI, todos los años sale por 25 millones de euros. ¿Y este año qué hemos hecho? Este año sale con fondos de recuperación y resiliencia, pero lo que hemos hecho es que además se va a primar a aquellas empresas que quieran incorporar doctores a la empresa. Y se les va a primar porque se les va a pagar, digamos, una parte del sueldo de esa incorporación de los doctores. En vez de llegar a 250.000 euros la ayuda que se les da, la subvención, es una subvención pura, lo que hacemos es que aumentamos esa subvención o el 70% del presupuesto que presenten, aumentamos esa subvención a 325.000 euros. Además de eso, bueno, está el programa tecnológico aeronáutico que sale completamente del ámbito de esta reunión hoy, pero luego está misiones. Bueno, esto es Neotec y esto es misiones. Misiones, como sabéis, es una convocatoria que salió el año pasado con vocación de ser bianual. ¿Qué hemos hecho? Pues con los fondos de recuperación y resiliencia la hemos convertido en anual durante estos años y además saldrá por un presupuesto mayor. Estas misiones no son como las misiones de Europa, ¿vale? Son misiones a la española. A la española significa con presupuestos mucho más acotados y que no pretenden tener toda la cadena de valor. Son proyectos de I+D+I, en este caso muy cercanos a la investigación, y se pide exactamente dónde queremos ver las misiones. La misión del año pasado en salud fue para luchar contra el envejecimiento. Pero este año las misiones que están a punto de salir, no sé deciros cuándo van a publicarse, pero están a punto de publicarse y si estáis interesados, estad pendientes porque se van a publicar, pues espero que de un día a otro, será distinta, ¿vale? Será distinta la misión que salga. Sí que, bueno, las misiones el año pasado había 2 tipos de misiones, grandes empresas, donde el líder era una gran empresa, con socios grandes de 3 a 8 miembros, presupuestos grandes, creo que era entre 3 y 8, 3 y 10 millones de euros. Bueno, y luego están las misiones pymes, ahí siempre tienes que llevar un subcontratado a un organismo de investigación, sí o sí. En el caso de grandes empresas, por el 20% del presupuesto. Así conseguimos ir al máximo de subvenciones que nos permite la ley comunitaria. Si vamos al caso de misiones pymes, porque había un tipo de misiones pymes, todos los socios de las misiones pymes tienen que ser pymes, el líder tiene que ser una empresa mediana. En el caso de grandes misiones hay que incorporar una pyme, en el caso de pymes son todos pymes. Y además de eso, los consorcios son un poquito más pequeños, digamos que se relajan un poco todos los requisitos de las grandes misiones. Los consorcios son un poquito más pequeños, de 3 a 6 miembros, los presupuestos un poco más pequeños, de 1,5 millones a 3 millones de euros. La participación del organismo de investigación en vez de 20 se exige un 15%. Y aquí tenéis un poco los resultados de participación. La participación, se presentaron 128 consorcios, de los cuales al final se les dio la subvención solo a 24. Ahí veis 16 grandes consorcios de grandes misiones y 8 consorcios de misiones PYME. No hubo excesiva participación en salud,
Sí que veis que hubo 2 misiones grandes que eran en salud y una misión PYME que era en salud. Lo que sí que os he puesto es los nombres de aquellas misiones en las que había salud y TIC, ¿vale? Entonces, porque es en lo que estamos hoy aquí, y entonces he cogido los 2 nombres de los proyectos que hubo en salud y TIC. Por un lado, bueno, investigación industrial de nuevas tecnologías para el tratamiento personalizado de patologías. Este es un poquito largo, pero bueno, lleva inteligencia artificial e impresión 3D, ¿vale? Y el otro es detección precoz de Alzheimer, pero si veis un poco el consorcio por dentro y tal, está claro que se apoya básicamente en temas digitales. Invierte. Os he puesto aquí invierte porque es súper interesante, porque esto es capitalización de empresas. Una empresa puede no necesitar una ayuda a la I+D si lo que necesita realmente es capital. Y para eso sirve Invierte. Hasta ahora empezó históricamente como un fondo de fondos. Siempre hay fondos de salud, tenemos siempre fondos, participamos siempre en fondos de salud. Pero ahora lo que hacemos es coinversión. Lo que hacemos es homologar coinversores y con esos coinversores invertimos en las empresas, ¿vale? Y tenemos homologados varios coinversores en el sector de la salud y de TIC y de tecnologías digitales. Y además, este año, también utilizando fondos de recuperación y resiliencia, hemos hecho o estamos trabajando en un fondo de transferencia de tecnología. ¿Y esto qué es? Esto es un fondo que lo que queremos es fomentar la creación de spin-offs. Es decir, que salgan de la universidad esos proyectos que se quedan en los cajones y se creen spin-offs. Y creamos un fondo para poder capitalizar las empresas desde que nacen y no dejar de capitalizarlas en un corto periodo de tiempo, sino ser capaces de poder capitalizarlas durante el tiempo que necesiten para que no mueran en los primeros años de vida. Es decir, que es un fondo que pretende poder apoyar a las empresas durante un periodo de tiempo un poco más largo de lo habitual. Bueno, tenéis todos los enlaces. Compra pública. Como sabéis, desde hace unos años tenemos también lo que se llama compra pública precomercial en CEDETI. ¿Y por qué os he puesto este caso? Os he puesto este caso porque estamos trabajando en una compra pública, que es esta, para el Servicio Gallego de Salud y que está muy orientada a los temas que se tratan hoy aquí. Herramientas de apoyo para el seguimiento y control de ensayos clínicos y para la medición de resultados de los mismos. ¿Compra pública qué es? Lo que hacemos en compra pública es compramos un desarrollo que habitualmente estará en un TRL4, es decir, lejos de mercado, y lo llevamos hasta prototipo. Tiene que haber una entidad de la Administración General del Estado que tenga esa necesidad, que necesite aquello que nosotros compramos, que es realmente y lo que hace CEDETI es que iba a decir la compradora, no. Lo que hace CEDETI es compra ese desarrollo hasta prototipo y una vez que está el prototipo lo cede a través de un convenio a esta entidad que necesita, a esta entidad de la Administración General del Estado, que es la que va a probar ese prototipo, ¿vale? Prototipo no comercial, por definición. Disculpa, Pilar, Nada. tenemos que ir terminando. Ya está. Contactos, simplemente para que tengáis todos los contactos, tenemos buzones, tenemos enlaces para que hagáis las preguntas que necesitéis y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Tenemos ahora a José Antonio conectado. ¿Nos escuchas, José Antonio? Perfectamente. ¿Me escucháis a mí? Te escuchamos estupendamente. Adelante. Muy bien. Voy a ver si puedo compartir mi presentación. Bueno, pues muchas gracias. Disculpar esta pequeña interferencia. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por haber también consentido poder hacer la presentación desde Luxemburgo, sabiendo que en la comisión todavía pues estamos nada más que a un 20% de presencia en los despachos y que solo las misiones más urgentes no son autorizadas. En este caso, auditorías o este tipo.
Bueno, en el contexto actual, hablar sobre financiación, viniendo desde la Comisión Europea para muchos de los programas, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque es un mes en el que se están decidiendo muchos aspectos. Porque es un año en el que el Horizonte Europa empieza a andar. Ha costado muchos años de gestiones, de discusiones, de poner de acuerdo a distintos organismos para ver cuáles eran los ejes principales. Y porque en el caso de donde yo estoy ahora, que es la Dirección General de Santé, de Sanidad y de Productos Alimentarios, nuestro programa, el EU for Health, No sé si estás compartiendo bien. ha tenido una enorme multiplicación en la cantidad, en las cantidades. Ahora está en torno a 5,1 billones, con lo cual la gestión de todo esto a priori se ha vuelto mucho más complicada. Entonces, justo en este mes, en la semana pasada, se ha publicado finalmente el programa para el año 2021 y tiene unos 300 millones. José Antonio, no sé si estás compartiendo bien la presentación. ¿Se ve mi primera transparencia? Se ve la parte de abajo, por eso te lo digo. Que se ve la parte de abajo. Comentaba eso, que hay una serie de aspectos que hacen, en especial este mes y este año, conflictivo a la hora de poder transmitir directamente cómo son los temas de financiación de la innovación. Y parte de esto, lo comentaba, tiene que ver con el nuevo horizonte, con el nuevo programa EU for Health, con la desaparición de la antigua agencia que gestionaba los fondos de salud, que es la Chafea, que ya no existe y que ahora se llama JADEA, es la Agencia Europea Ejecutiva para Salud y lo Digital, y es así, salud y lo digital. Y el tiempo que ha dedicado también prácticamente todos los servicios de la Comisión a trabajar en los fondos de recuperación y resiliencia, que desde luego eran prioritarios. Voy a hablar entonces de hacia cuáles son las líneas de innovación que desde nuestra unidad estamos desarrollando para daros unas pistas de por dónde van las nuevas ideas de futuro. Y en esto hablaré no solo de las redes de referencia europeas, sino también del espacio europeo de datos en salud, que creo que es un aspecto muy interesante y por desarrollar. Y después, brevemente, sobre lo último que se ha publicado sobre Horizonte Europa y sobre el programa EU for Health. Bueno, las redes europeas, que es ahora lo que me centra y me ocupa, es un aspecto fundamental que se originó después de la directiva a través de las fronteras, para la atención a través de fronteras, en el 2011. En el 2016 estas redes se crean y están pensadas para atender a unos 30 millones de personas en la Unión Europea. Ahora mismo hay 300 hospitales con unas 900 unidades o servicios trabajando en ello, y el objetivo de esto es precisamente utilizar la tecnología y de la mejor manera integrada posible dentro de los hospitales para evitar que los pacientes se desplacen a través de Europa y que puedan seguir el mejor tratamiento y el más rápido diagnóstico. Así es como están distribuidos los centros en Europa. Es interesante también ver a nivel comparativo dónde están concentrados. Esto es ya después del Brexit. Estamos actualmente revisando o haciendo una evaluación de 600 nuevas unidades que prácticamente incorporarán a todos los países. En muchos casos son centros de referencia nacional donde se pueden dirigir estos pacientes. Esto es lo que le comentaba sobre por dónde van. Las redes son un caldo de cultivo excelente para desarrollar proyectos. No solo por la posibilidad de desarrollar registros complejos que a su vez van a alimentar nuestra red de datos europea o nuestro espacio de datos europeo, sino también por los proyectos de investigación y las publicaciones científicas que de ellos se originan.
porque realmente nos permiten tener unas bases de datos y una riqueza de datos que estos pacientes están deseando compartir, con lo cual se pueden desarrollar, y en eso estamos pensando, y es una de las piezas de innovación para el futuro, en desarrollar modelos o inteligencias artificiales que nos ayuden en estos casos. De lo otro, de lo que les quería comentar también, por dar ideas de innovación, es por dónde se están desarrollando ahora mismo nuestras ideas sobre este espacio de datos europeo de salud. Estamos considerando el uso primario y el uso secundario, con todos estos objetivos que están aquí, para proveer unos mejores cuidados de salud, pero también para mejorar el proceso de decisiones a nivel político o a nivel de salud pública y, desde luego, para una mejor investigación e innovación. Y en eso no solo están incluidos los servicios de salud, no solo están incluidos las administraciones públicas o las universidades, sino también queremos que se incluya la propia industria. En el caso de, digamos, la primera fase, no queremos aquí hablar de fases, sino más bien de una primera parte que tiene que ver con el tratamiento de las personas, con el healthcare, y esto lo estamos enfocando hacia una definitiva apuesta por lo que es el programa My Health EU, haciendo una capitalización importante, pasando a los Estados miembros el suficiente dinero para que puedan desarrollar internamente todas aquellas actividades de integración para poder ir, como ven en este plan, avanzando poco a poco, incorporando a toda Europa. Por otro lado, en el piloto o en el desarrollo 2, que sería el acceso a los datos para investigación y la toma de decisiones, que sería el uso secundario, estamos desarrollando, y esto es lo más complejo, lo que podría ser una infraestructura digital que estuviera lista para el 2025. Esto está ahora mismo en fase de desarrollo legal. Estamos en este momento preguntando a la ciudadanía, al conjunto de los interesados, cuáles serían, qué ideas comparten de una primera aproximación y estamos intentando construir esta base legal, esta acta, para el final de año o el inicio del año que viene. Como ven, es una estructura en nodos a nivel nacional, nodos especializados como infraestructuras de investigación o nodos que pueden ser agencias de la Comisión Europea o instituciones públicas y por supuesto, una posible cuerpo o institución de autorización de datos a nivel de toda Europa. Como ven, aquí hay temas para innovar, no solo en las tecnologías, sino en los desarrollos y poder hacer todo esto posible. Porque estamos hablando de bases de datos que estarían distribuidas en el espacio, en toda Europa. Los datos nunca serían los que viajaran. Lo que va a viajar va a ser la pregunta que vamos a someter. Y esto nos va a servir tanto para tratar a nuestros pacientes desde nuestros hospitales, como para llevar a cabo investigación o educar a las inteligencias artificiales. También les he prometido contarles lo que se puede decir y lo que se sabe con seguridad de estos programas de financiación. Bueno, el programa EU4Health, para los próximos 7 años, ya les he comentado que esto es el heredero del programa de salud. Tiene ahora 5,3 billones de euros. Es más del triple o quizá el cuádruple de lo que originalmente era. Se ha publicado el día 18 de junio el primer, digamos, programa de trabajo por un valor de 312 millones y, como ya les anunciaba también, este programa va a ser gestionado fundamentalmente no solo por la Comisión Europea, sino más bien a través de esta nueva European Health and Digital Executive Agency, la ADEA. Ahí tienen la regulación original del programa,
digamos, el texto legal y también debajo la decisión de la comisión de puesta en marcha del 18/6, donde pueden directamente encontrar el programa y cuáles van a ser los objetivos de financiación. Un último apunte sobre Horizonte Europa y lo último que se ha publicado. El 16 de junio la Comisión adoptó el principal programa de trabajo del Horizonte Europa para los años 21-22. Las primeras convocatorias a propuestas han sido publicadas el 22 de junio y ya han pasado los Research and Innovation Days, bueno, 23 y 24 de junio, son hoy y mañana. Los días de información serán las 2 próximas semanas y sería interesante poder atenderlos para ver por dónde van, porque como cada programa marco tiene sus peculiaridades. Aquí les tienen los enlaces al Horizonte Europa y también al programa de trabajo especial, el punto 4 sobre salud. Y no les quiero aburrir más, decirles otra vez que siento no poder estar allí. Siento también que después de este año, ya más de un largo año, hayamos perdido algunos compañeros que estaban entre las filas de esta conferencia. Hacia ellos un recuerdo emotivo y grato. Y por otro lado, disculparme por no poder estar allí. Estoy abierto a cualquier pregunta que pueda responder desde mi posición ahora en la Dirección General de SANTE. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Pues abrimos ahora, si les parece, un turno de preguntas. No sé si alguno de los asistentes quiere preguntar algo sobre alguna de las ponencias. Hola, muchas gracias a los ponentes. Yo quisiera dirigirme a María de Red.es y más que una pregunta es una petición. Nosotros somos una empresa pequeña y nos presentamos a una convocatoria del año pasado de ayudas de inteligencia artificial, concretamente, a ver si lo digo bien, C007/20 de inteligencia artificial. La convocatoria nos gustó mucho, además agradecimos que tenía un plazo de resolución de 6 meses. Eso fue el 30 de septiembre, es decir, que el plazo de resolución acabó el 30 de marzo, pero todavía no se ha resuelto. Hemos pedido información por los canales oficiales 3 veces y lo máximo que nos han dicho es que no tienen más información al respecto. Entonces la petición es que establezcan mejores canales de comunicación y feedback hacia las empresas, porque nos ayudan, sobre todo a las empresas pequeñas, a organizarnos mejor y planificar la investigación. Simplemente era eso, gracias. Bueno, pues lo primero, pedir disculpas por el retraso en la resolución de este, ¿no? ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. Lo primero, pedir disculpas a ti. No. ¿Ahora sí? No es que no quiera contestar, pero... Sí, eso me... ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me oís? Vale. Bueno, lo primero, pedir disculpas por el retraso y la demora en la resolución de las convocatorias. Creo que no afecta solamente a inteligencia artificial, sino a alguna convocatoria más que se ha sacado desde Red.es. Es verdad que el retraso se ha producido. No puedo hacer más que pedir disculpas. Y bueno, yo no llevo directamente esa convocatoria.
pero voy a trasladar evidentemente tu petición y sí que puedo decir que se está trabajando. También tenemos un problema de recursos, pero bueno, eso no es excusa, que se está trabajando pues en mejorar los tiempos de respuesta a las convocatorias, porque sí que somos conscientes del impacto que tiene, sobre todo en las pequeñas empresas, que no les permite planificar adecuadamente sus inversiones. Entonces, yo creo que esa convocatoria se va a resolver rápido, no te puedo decir los plazos, pero bueno, si luego me dejas tu contacto, pues intentaré enterarme. No sé si hay alguna pregunta más. Pues sí. Hemos tenido la suerte de conseguir un nuevo proyecto a través del CEDETI, que está muy agradecido, además ha sido de gran ayuda. Desde la solicitud hasta la firma del contrato ha pasado 8 meses. No me estoy quejando de eso, pero mi pregunta es, en el contexto de estos nuevos fondos de resiliencia y, de hecho, estáis mencionando más proyectos europeos, más fondos por aquí y por allí, ¿cuál es la estrategia que se va a tener para que los plazos de resolución y de empezar a ejecutar los proyectos sean acorde con las expectativas que por lo menos escuchamos los medios que dicen se tienen que ir gastando todos los años? ¿Cómo lo vamos ¿Cuál es la estrategia para que eso sea viable? ¿Se oye? Sí, vale. Es verdad que el año pasado, a ver, no es, como decía antes María, no es excusa, pero es que al final hay veces que la realidad supera la ficción. O sea, hace 2 años nadie hubiera pensado que íbamos a estar contentos por vernos a pesar de llevar esto en la cara. Bueno, esto es así, ¿no? Entonces, el año pasado hubo una aluvión de propuestas presentadas. Nunca hubiéramos pensado que iba a suceder eso y sucedió. Tuvimos mucha más demanda de la habitual. Eso se juntó con que teníamos muchas más convocatorias de lo habitual y debido a la pandemia, como sabéis, sacamos una convocatoria absolutamente extraordinaria, sujeta al marco temporal, que fue la convocatoria para la lucha contra el COVID. Esa convocatoria al final también, que no estaba prevista en nuestro calendario de ejecución de nuestras convocatorias y de nuestras resoluciones, nos alteró también bastante porque se presentaron, imaginaros, yo no recuerdo, pero no sé si era del orden de 700 para 12 millones de euros propuestas. Y todo eso hubo que evaluarlo porque era concurrencia competitiva, hubo que evaluarlo de una forma bastante rápida. Con lo cual, esos plazos, y al final somos los que somos, y más durante el año pasado que hubo bastante dificultad. Es verdad que ahora tenemos más posibilidades, tenemos más convocatorias y intentaremos reforzarnos, pero tampoco es tan fácil, con lo cual, bueno, intentamos mantener los plazos, efectivamente, pero sí que es verdad que hay un poco de retraso a la hora de firmar las propuestas que aprobamos, los proyectos que aprobamos. Pero vamos, es un poco en la línea de lo que dice María, tampoco hacemos lo que podemos e intentamos hacerlo cada vez mejor, pero aún así es verdad que tenemos sobre todo, imaginaros en el tema de salud. Como os decía, tenemos grupos de expertos evaluadores y tenemos grupos de expertos evaluadores sectoriales. Es decir, tenemos el grupo de salud, los evaluadores que tenemos son los que tenemos. Todo se evalúa dentro del CEDETI. Yo creo que eso a las empresas les gusta porque les asegura una cierta estandarización de lo que aprobamos. Pero esos son los que son. Y el año pasado se les metió dentro de toda su evaluación evaluar esta convocatoria adicional. Con lo cual eso te rompe un poco el paso. Un poco no, mucho el paso. O sea que bueno, que lo entendemos, que sabemos que es así, que sabemos que es un problema, pero tenemos dificultades para resolverlo de una forma inmediata, la verdad. No puedo ser más que sincera, no merece la pena decir otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más entre los asistentes, yo sí tengo alguna. Gonzalo, si me permites. ¿Hasta qué punto
en tu opinión, la crisis actual derivada de la pandemia puede suponer oportunidades en lo que es el I+D+I en ámbito de salud. Bueno, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que la situación que hemos tenido, ¿no? Y que se ha confrontado en el último año y medio ha puesto en evidencia, ¿no? la necesidad de cambios, ¿no? Y en este sentido, pues toda esta financiación que se nos viene, que efectivamente tenemos que gestionar y que no va a ser fácil, viene muy orientada a transformar, en este caso, los sistemas de salud, en hacerlos, ya tenemos todos una palabra que no conocíamos hace un año y medio, hacerlos resilientes, ¿no? Que tengan esta fortaleza, y tenemos los instrumentos desde la financiación desde los financiadores dirigidas a en esta dirección. Entonces, aquí yo creo que la oportunidad la tenemos, la capacidad también de poder afrontarlo, yo creo que es más que visible, y lo que tenemos que tratar es de tejer estas alianzas, desde mi punto de vista, público-privadas, ¿no? Que nos deben servir para poder confrontar bien estos cambios, haciendo uso de esta financiación que nos tiene que servir al final para poder apalancar la inversión y poder tener al final unos sistemas que nos sirvan para confrontar situaciones como las que tenemos o grandes retos, ¿no? que tenemos como Sistema Nacional de Salud, que viene derivado, pues, del envejecimiento de la población y de la sostenibilidad del mismo. Muchas gracias. María, me ha quedado claro en tu presentación que vosotros dais respuesta, digamos, a necesidades planteadas desde la propia administración, ¿no? Formalicéis convenios con administraciones públicas, pero ¿cómo definís en Red.es lo que son los programas y prioridades de inversión para luego concretar, pues, convocatorias o convenios? Bueno, nosotros, como financiamos con fondos europeos, realmente nuestros programas vienen muy definidos ya o predefinidos de las prioridades de inversión de los propios fondos europeos. Entonces, nosotros participamos en la elaboración del acuerdo de asociación con las prioridades que nosotros entendemos bajo nuestro punto de vista y las relaciones que tenemos con las administraciones sanitarias, y definimos esas líneas prioritarias. ¿Cómo las definimos? Pues eso, hablando con las administraciones sanitarias y también de nuestra propia experiencia, pero siempre teniendo en cuenta la estrategia nacional. Entonces, las diferentes estrategias nacionales que hay en el ámbito sanitario, pues siempre intentamos definir los programas que se van a llevar a cabo desde Red.es, sumando con el resto de iniciativas que se elaboran desde otros ministerios. Entonces, cogemos el hueco que entendemos que es mejor para nuestra forma de actuar, porque hay otras actuaciones que, bueno, se elaboran mucho mejor a través de convocatorias o de otro tipo de cosas. Entonces, cogemos el hueco dentro de la estrategia nacional que es más apropiado para nosotros. Y una vez que está ya definido, ya entramos en el proceso de negociación con el resto de las administraciones sanitarias para ver si, bueno, si sus prioridades están alineadas con las nuestras en cuanto a tiempo, a recursos, no solamente a nivel conceptual, que seguramente sí, pero sí que encaje también el plazo y los recursos a destinar. Muy bien, gracias. Creo que nos quedan unos minutos todavía. Me gustaría plantear una pregunta a Pilar y otra a José Antonio. Pilar, y esta parte es un poco en experiencia propia, ¿no? Como centro de investigación, sé que CDTI está muy enfocado a empresa, pero ¿qué papel crees que pueden jugar los centros de investigación en el marco de la cooperación territorial? Nosotros fundamentalmente participamos a través de la subcontratación en esos programas que obligan a tener un centro de investigación, o en convocatorias Neotec cuando hay un proyecto de base tecnológica que surge a partir del instituto, ¿no? No sé si crees que hay otro papel en el que pueda encajar o son fundamentalmente esas vías. Funciona, ¿no? Sí, ahora sí. Como comentaba antes, los centros de investigación, los organismos de investigación en general en el CDTI suelen venir subcontratados. De hecho, no es una mala forma de venir, porque al final nos permite, sobre todo cuando son públicos, nos permite pagar las tarifas no a nosotros, sino a las empresas, evidentemente,
Con lo cual, bueno, es verdad que los organismos de investigación no se sienten tan cómodos como yendo consorciados, ¿vale? Pero, bueno, nosotros creemos que, primero, nuestro foco son las empresas. Los organismos de investigación lo que hacen es dar ese plus a las empresas de calidad de los proyectos que tienen que hacer. Nos aseguran que esos proyectos son de I+D y lo que hacemos es que primamos de alguna manera la evaluación. Digamos que eso avala la calidad, pero nosotros siempre lo primamos, es decir, no hay otras vías, las vías es, porque lo que he dicho antes, bien podemos dar ayudas directas a empresas o bien a los centros tecnológicos de la lista. Y de ahí no nos podemos salir porque los organismos de investigación, como sabéis, de los organismos de investigación se encarga la Agencia Estatal de Investigación, que es la que se encarga de investigación básica. Nosotros vamos a la investigación empresarial, investigación, desarrollo e innovación empresarial. Pero como os decía, yo creo que es muy importante el papel que juegan los organismos de investigación dentro de los proyectos y así se considera. Cuando viene un proyecto avalado por un organismo de investigación, se tiene en cuenta en la evaluación y eso nos permite también hacer esa transferencia de tecnología que yo creo que cada vez suena más, cada vez es más importante en Europa y cada vez es lo que aspiramos, sobre todo en España, que tenemos un sistema muy bueno en investigación y que nos cuesta mucho salvar ese gap, ¿no? Nos cuesta mucho saltar ese espacio. Y no quito más tiempo para que pueda responder José Antonio. Gracias, Pilar. Sí, José Antonio, mi última pregunta iba un poco referida a, bueno, al espacio europeo de datos de salud, ¿no? Comentabas antes pues, la posibilidad de que hubiese esos datos en esos nodos, que no viajaría el dato, sino las preguntas. El reglamento europeo es verdad que ha establecido de forma global y armonizada muchos aspectos, pero muchos otros han quedado a regular de forma local, ¿no? en cada Estado miembro. ¿Tú crees que es viable alcanzar un consenso a nivel europeo en lo que se refiere a tratamiento y gestión de datos en el ámbito de salud? Porque realmente esa sería la clave para que todas esas herramientas pudiesen trabajar de forma óptima y que se pudiese sacar el máximo partido, ¿no? Sí, esa es la pregunta del millón. La idea que estamos ahora es trabajando con todos los interesados y fundamentalmente los Estados miembros precisamente para fijar esa estructura de nódulos. Pero si haces la pregunta de otra manera, si le das un poco la vuelta y en vez de plantear los datos y la gestión de los datos, te planteas la gestión de la pregunta, quizás seas más interesante. Si hacemos una serie de nodos donde investigadores o proveedores de salud, clínicos, pueden establecer una pregunta y eso es lo que hacemos que todo el mundo lo haga igual, entonces el responder a esa pregunta estándar a nivel de toda Europa es más fácil teniendo la base de datos que uno tenga, sin tener que sacar esos datos. Ahora mismo hay dos países que están en cabeza en esto, son Finlandia y Francia, porque están desarrollando sus propios centros de gestión de datos a nivel nacional. Están jugándose sus propios marcos legales para ver cómo se puede acceder a esos datos. Y hasta ahora las soluciones que ellos proponen son, sí, usted puede ver estos datos, pero tiene que venir dentro de nuestros ecosistemas de trabajo con esos datos. Esto no es lo perfecto, pero es una solución inicial. Nosotros, la idea que tenemos, los trabajos ahora están avanzados, pero son lentos porque tienen muchas interferencias, o más que decir interferencias, muchos aspectos que lindan con otros actos legales de la Comisión y hay que evitar que se vayan tocando. Pero nuestra idea es que se pueda tener ese acta del Espacio Europeo de Salud, de datos de salud, para finales de este año o primeros del siguiente. Esa es la idea. Muchas gracias. Bueno, pues hemos alcanzado ya la hora de finalización de esta mesa. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes por estar con nosotros. Ha sido un placer.